mam to założyć na uszy? Nie, a znaczy tak. Znaczy nie. Tu tylko nam nie wytłumaczył, czy mam tutaj polskie tłumaczenie, czy hiszpańskie tłumaczenie, który kanał, który Możecie ten. sobie założyć słuchawki. Myślę, że zaczekajcie, myślę, że to będzie tam, za chwilę. Buenas tardes, Arrachal León, bienvenidos a la rueda de prensa de la película Platz Zabad, Playground, película sección oficial de la 64 edición del Festival de San Sebastián. Y para hablar de esta película tenemos hoy con nosotros a Bartosz Kowalski, su director, a los actores Przemek Baliński, Nicolás Shigoda y Michalina Swistum, al director de fotografía Mateusz Skalski y a los productores Mireia Saratkiewicz y Félix Pastusiak. Sorry for my Polish, but... así que, bueno, supongo que habrá preguntas ya por aquí. Sí, tenemos aquí una en primera fila y luego allí y allí. Empezamos por aquí, si les parece. Ahí, sí. Hola, buenas. Bueno, pues a mí me gustaría preguntar al director a ver qué le parece la reacción de la gente, del público, porque se ha ido bastante gente de la sala. Y bueno, ya puestos a los niños también, cómo reaccionaron a la hora de saber qué pasaba y qué les parecía. Gracias. Incluso me ha parecido oír en la sala un grito al final de sádicos. Gracias. Bueno, ¿qué he pensado yo acerca de la reacción del público al final? Bueno, desde el principio, la intención de esta escena final fue no mostrar una violencia clara o que estamos acostumbrados a ver en el cine. Era mostrarlo como si fuera algo insoportable, tal y como es en la vida real, una escena de ese tipo. Si yo tuviera que testificar y ver un acto así en la vida real, sería insoportable para mí. Y algunas personas, si se han marchado del cine, pues me imagino que es una reacción emocional que me parece bien, porque la intención nuestra fue ser lo más realista posibles. Y es aterrador que cosas que así de este tipo ocurren a la vuelta de la esquina y los personajes que interpretan el papel, estos personajes comparten esta vida con nosotros, nos guste o no. La pregunta era también para los niños. Ahora enseguida pasamos. I think you can repeat the question for them. Sí, si puede repetir la pregunta a los niños, por favor. Sí, tranquilo. No, se la está repitiendo. Angielski jest gdzie indziej, wiesz, po prostu. Na innym kanale. Musi być. Kanał zmieniasz tu. Oni tu mają po polsku? Mają po polsku? Nie. Jest polski. Polsku nie mogę. Trzeba przetłumaczyć, co jest... Dobrze, ja mogę tłumaczyć. Słuchajcie, pytanie brzmiało, co pomyśleliście, kiedy zobaczyliście ludzi, którzy wychodzili z sali w czasie przynajmniej jakie mieliście odczucia? Możesz zacząć, Przemku? Tak. Ja będę tłumaczył na angielski. Dobrze. Ja na początku samym poczułem jakby... Al principio yo temía que
que solo, yo pensaba que solo era una escena en una película, que no hay que temer porque nunca hemos hecho daño a nadie. No hace falta. A mí me parece que como había tanta gente, a algunos no lo soportaron, pero se quedaron muchos. Sí, la pregunta es cuando... Sí, ¿qué aspecto? No la reacción del final, sino que ha sido la primera pregunta. La pregunta sí, la pregunta para los niños era cómo se sentían en cuanto a la rueda de prensa. Es decir, cómo se sentían a la hora Pregunta del argumento. sobre ¿cuál fue vuestra reacción cuando os habéis enterado de qué iba la película, cómo iba a terminar? ¿Cuál fue vuestra reacción? ¿Qué sentisteis en aquel momento? Fue la primera película que hice. Yo pensé que era muy interesante ver cómo se hace una película, cuando se hacen unas películas drásticas, cómo se ruedan desde dentro. Yo no lo sé. ¿Cuándo te sentiste cuando te enteraste de que iba la película? Yo me sentí bien, contento, porque pensé que era una nueva aventura en mi vida y pensé que estaría bien salir en una película porque me gusta ver películas y en general me interesa cómo se hacen las películas. Mi pregunta no tiene que ver de la reacción del público, sino esto es lo que tú consideras es el futuro de la juventud en el mundo, en Polonia, y poco a poco la sociedad está lentamente destruyendo las almas de los jóvenes. Es horrible desde principio a fin la película y es muy triste y muy trastornador, perturbador haber visto la película con este argumento. Considero que esto sea el futuro. Bueno, cuando vi la historia que me inspiró para hacer la película, me devastó y me chocó tanto que empecé a entrar en profundidad en la cuestión de violencia y la psicopatología dentro de los infantil y adolescente. Me he reunido con policías, psicólogos durante la escritura, cuando escribí el guión, y no era un caso solo, el único caso de violencia. Es decir, no todos aparecen en las noticias, pero cosas como estas sí suceden, y más de lo que pensamos. Y la verdad es que no nos enteramos de todos estos casos. Uno de los agentes de policía con los que hablé, 3 días antes de conocerle, describió un caso en el que estaba trabajando
cuando una niña intentaba intentar meter un cepillo de dientes a través de la garganta, en la garganta de su hermana pequeña, y no sabía el por qué lo estaba haciendo, sino que estaba enfadadísima con su hermana pequeña. Y si vives en una burbuja normal y segura, por así decirlo, no se escuchan cosas de esta índole, bien te guste o no. Porque las personas así, sí, no es una generalización, digamos, de los adolescentes en todo el mundo. Es un retrato a través de una patología social, por supuesto, pero cosas de esta índole sí ocurren. Lo malo, me temo para ti, es que se ha condensado todo en una única película. De todos modos, no tengo nada más que decir. Vale, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Enhorabuena en primer lugar por la película, a todo el grupo. Especialmente quisiera dar mi enhorabuena a los chavales, a los jóvenes. Realmente su trabajo ha sido excelente. Y al director quisiera preguntarle, cuando los chavales deciden llevarse a ese niño pequeño desde el centro comercial, a partir de ese momento usted decide filmar desde una distancia. ¿Por qué decide decirlo así? ¿Por qué deciden hacerlo así? Y también quería saber cómo está rodada la última secuencia. Esa última secuencia, porque es muy dura. Y finalmente, en la película se ve también una secuencia muy dura, alguna de las más duras que he visto estos últimos años en el Festival de Cine. Yo quisiera saber cómo ha preparado usted esas secuencias con estos jóvenes actores. Muchas gracias. Thank you. Bien, gracias. En cuanto a la última secuencia de la película, fue bastante evidente para mí rodar esta última escena desde la distancia, porque entrar en primeros planos sería casi pornográfico y también sería muy tópico en cuanto al cine se refiere. Y luego, por otra parte, tener toda la escena fuera, lo que sucede fuera del encuadre, no era una idea, es decir, para ver el horror y el terror que sucedía ahí en ese momento. Pero cuando surgió la idea de tener la escena y tomarlo desde una distancia, la distancia entre la cámara y los personajes tenía que estar organizado de una manera determinada. Así que la última parte de la película, cuando empezamos con el joven que está mirando a la cámara diciendo casi adiós, y luego tenemos las cámaras, ¿cómo se llaman? Sí, es decir, las cámaras de circuito cerrado en el centro comercial. Bien, esta es una distancia que se comienza y no sigue ya a los personajes, sino que se permanece a una distancia para fijar un poco la distancia para la última escena, para rodar la última escena. Bueno, digamos, el arranque para toda la película, la chispa que dio lugar, era lo inexplicable. Es decir, yo me preguntaba siempre el por qué. Esa es la pregunta. Y cuando aprendí que no había una explicación a este caso determinado, que fue la inspiración para hacer la película, no me atreví a especular. En ese mismo momento, cuando le raptan, no quería entrar en cómo le abducían, es decir, no quería especular qué es lo que le dirían los niños al pequeño. Intencionalmente lo que quería era eliminar ese trozo y dejarlo tal y como es en la vida real, y en este caso específico, que realmente no sabemos qué coño pasó allí y qué demonios pasó allí, porque y nunca lo descubriremos, había mucha especulación de videojuegos y películas de terror y brutales,
porque estamos hablando aquí de una película de juego de niños, pero no todo el mundo ve una película de terror, sale a la calle y luego comete un crimen. Hay algunas cosas que pueden tener significado, pero a su vez no tienen que tener un significado determinado. Por tanto, esas son las dos razones por la cual a nivel estructural mantengo a distancia la cámara. La segunda pregunta creo que fue ¿cómo hemos rodado esa última escena? Bueno, de hecho fue un proceso bastante aburrido porque se tardó muchísimo y fue una mezcla de actores reales y evidentemente un muñeco falso y CGI y pantalla azul por detrás, es decir, y los niños tenían sus marcas y tenían que repetir los mismos movimientos casi 3 veces, en 3 ocasiones, y no hay un corte en la película, pero no lo rodamos de golpe de una sola vez, sino que se combinó. Esto se ha combinado, digamos, en la postproducción. La idea era que no tuviera ningún corte para que fuera casi un estilo pseudo documental y real. Y luego, por otra parte, la escena en las ruinas fue todo lo contrario. Hemos hablado de la escena, no la ensayamos de ninguna manera. Los niños sabían el ritmo y donde tenían que estar en un momento dado. Aquí es donde robas la cartera, aquí es cuando empiezas a llorar, etc. El ritmo, digamos. Hicimos una sola toma, o el trato de una sola toma en cada uno de los niños y esto fue todo. Así que fue todo lo contrario de la última escena, que fue una marca aquí, pantalla, trasfondo azul aquí, y luego fue planificado. Yo guiaba a los niños con walkie, es decir, y todo se arregló en el proceso de postproducción. Y yo creo que eso cubre todas las preguntas que me has hecho, ¿cierto? Disculpen, pero sin micrófono no le podemos escuchar a este caballero. Con los actores, ¿no? La película, si os revisteis muchas veces, y cómo preparasteis especialmente esas escenas las más fuertes o delicadas de la película. Bueno, nosotros nos preparábamos hablando con el equipo de la película, nos contaban cómo íbamos, cómo teníamos que hacerlos. Hablamos también con psicólogos y así estábamos más tranquilos y nos preparamos para hacer nuestro papel. Miembros del equipo, y hablamos con los psicólogos. No sé por qué traduce este caballero cuando hay traducción simultánea. Así es como nos hemos preparado. No. Como dijo Mijalina, hablamos con el psicólogo, con el director, con el productor. Hablamos mucho sobre la película. Y, como se sabe, la película se rueda por escenas. Cada escena está repitiendo lo que se acaba de traducir. No entiendo por qué está traduciendo este caballero. Se rodó como una escena en la película. No hace falta que traduzca este caballero, hay traducción simultánea. Se está repitiendo lo que ya se ha traducido, por favor. Díselo para que no... Que solo Because we have translation into Spanish. Y polaco, también hay traducción de polaco. Yes. Okay. Tak naprawdę przed każdą sceną. En realidad, antes de cada escena hablamos como el director, hablamos de cómo iba a ser la escena, hablamos con el director, nos decía cómo teníamos que actuar, pero a veces improvisamos e intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible.
Siguiendo un poco la línea de tu pregunta, hemos estado hablando un poco de cómo habéis filmado la película, ya que tenemos aquí a Mateusz, que es el director de fotografía de la película, ¿no? Quizá que nos explique un poco también cómo fue el proceso, cómo trabajó con Bartosz. Desde el principio, la manera en la que queríamos rodarlo fue dejar la menor huella posible por parte del equipo técnico y dejarle todo el espacio a los niños para que pudieran trabajar. Así que todas las cámaras fueron de mano y tuvimos un equipo técnico lo menor posible, muy reducido. Utilizamos muy poca iluminación mínima, casi 3 unidades de LED, para no meternos en la interpretación de los niños, y la interpretación siempre era lo más importante, lo primordial, digamos, en la película. Y todos los aspectos técnicos tenían que hacerse de la manera más rápida posible y que les trastornara lo menos posible para poder interpretar sus papeles. Desde el principio hemos hablado con Bartosz y Bartosz ha dicho que el estilo de la cinematografía debería ser casi documental. Tenemos mucha experiencia en esto. Hemos rodado 2 documentales ya con Bartosz y realmente queríamos hacer que la película fuera muy realista, muy real y creíble. Así que para que el público realmente entre en la historia y lo crea desde el primer encuadre hasta el último, especialmente en el último. Y así que es así como lo hicimos. Tenemos aquí otra pregunta, que a la segunda fila. Hola, yo quería saber sobre la duración de cada capítulo, de cada presentación de los chavales, luego la escuela y de la parte final, si estaba todo muy medido, si es tal y como lo pensó que fuera así. Sí, básicamente todo formaba parte del guión desde el principio. Hubo un pequeño cambio en la sala de montaje, más o menos, en cuanto a nivel estructural, pero desde el arranque se dividió dividió como dijiste, empieza con Dabrusha y luego esta parte es la más corta y luego entra el Shamek Chalek, la escuela, las ruinas y el patio de colegio, etc. Así que sí, así es como se escribió desde el principio en el guión, ¿vale? Fila, si puedes pasar a tu compañero y luego pasamos contigo. Hola, a mí me gustaría, es una pregunta para el director, me gustaría que me contase un plano de la película que me ha parecido clave, es a cámara lenta, donde muchas mujeres y algunos hombres se quedan mirando a los niños. Para mí yo creo que es el plano más importante de la película, entonces me gustaría que me explicase por qué decidió ponerlo ahí y qué significado le da usted al plano y el significado que le confiere al resto de la película. Gracias. Bueno, la intención fue tener un flash forward hacia adelante, es decir, la escena no encaja con el resto de la película. Es un poco surrealista, pero la idea es tener un flash forward hacia adelante, un símbolo de la sociedad que estaba mirando y juzgando y a la vez pasiva y no reaccionar a la situación, no reacciona a lo que los niños vayan a hacer, lo que van a hacer en la parte posterior de la película. Es la intención. Yo no puedo juzgarlo, pero yo me alegro que lo hayas destacado. Dice que la reacción es pasiva, pero el gesto de la gente es grave, están censurándoles, de alguna manera, o eso parece.
Yo creo que más les están condenando, no les están censurando. Hola, 2 preguntas para el director. Has mencionado ¿crees que es un problema mucho peor de lo que pensamos, esa agresión contra los jóvenes? Y también la pregunta a los actores. Ya sé que es ficción y no tiene nada que ver contigo o con vosotros, pero ¿pensáis a vuestro alrededor esa agresión que existe hoy en día? Una vez quiero recalcar que es ficción y no tiene nada que ver con la vida real, pero ¿esto lo sentís como niños? Yo veo que la agresión a los niños está en aumento hoy en día. Sí, o sea que es un problema social. Sí, si nos fijamos en las noticias y vemos lo que está sucediendo en toda Europa con el racismo, homofobia, gobiernos de extrema derecha que están asumiendo el control, por lo menos en nuestra parte de Europa. Sí, yo tengo un sentimiento de que hay más de lo que cada vez más en los últimos años ha ido creciendo. Yo sí me doy cuenta de que hubo escenas drásticas y sé que hay violencia entre niños en todo el mundo. También hay casos de violencia en familia. Y yo me compadezco de la gente que vive en familias patológicas donde hay droga y violencia, y me alegro de que la película sea solo ficción. Yo creo que esas cosas ocurren quizás bastante. No sé si todos los días ocurren esos casos, pero si nos centramos, por ejemplo, en un mes, sí hay bastantes. Yo creo que esas situaciones son muchas en el mundo, para mí demasiadas. El mundo es muy grande, pero en todo el mundo, en todos los rincones del mundo ocurren esas cosas y nosotros conocemos quizás una tercera parte de lo que ocurre. Para la última pregunta, sí, ahí, gracias. Thank you. Well. Bien, gracias. Si he entendido la otra pregunta, ¿crees que la agresión, este tipo de agresión aumenta en la sociedad y crees que... Y quieres recalcar en tu película que existe un animal interno o interior en todos nosotros, hasta en esa edad cuando somos tan jóvenes y no sabemos lo que es lo que está mal y lo que está bien, y puede explotar en cualquier momento, y la sociedad lo está fomentando. Creo que es una excelente pregunta, porque eso es lo que seguía preguntándome cuando he entrado en profundidad en el tema. Me surgían muchísimas preguntas y muy pocas respuestas, la verdad. Y existe un animal interior, como acabas de decir, en todos nosotros. La verdad es que no lo sé, pero eso ha sido un poco la chispa de poder rodar. Es decir, el mal existe, esa es la pregunta. ¿Realmente es posible ser un ser humano con absolutamente ninguna clase de empatía? Pues no sé la respuesta a esa pregunta, ¿sabes? Y dado que yo no sabía y estaba aterrorizado de esta cuestión y aterrorizado del hecho de que me rodea, eso es lo que ha hecho que la película se llevara a cabo. La verdad es que no tengo una respuesta a tu pregunta, para serte sincero. Para finalizar, ya que tenemos aquí también a los productores de la película, a Félix y Mireia, me gustaría que nos explicaran un poco cómo se levanta un proyecto como este. Imagino que es sobre guión, no es una película
que a mucha gente le pueda parecer atractiva, incluso puede parecer una película incómoda, ¿no? Y cómo consiguieron sacarla adelante, ¿no? Incluso, bueno, Bartosz también a lo mejor tiene algo que decir. Bueno, nosotros nos conocíamos con Bartosz de los proyectos anteriores. Hicimos juntos un documental para HBO y el proyecto de la película Playground apareció en Filmit y estaba pensado en principio como cortometraje, pero convencimos a Bartosz que lo desarrollara en una película larga y así creamos la película. No fue muy difícil preparar el proyecto ni realizarlo porque supusimos que sería posible hacerlo con pocos medios en una versión documental. Nos ayudó el Instituto Polaco de Cine y conseguimos cerrar el presupuesto con bastante facilidad. Un problema más importante y más difícil era encontrar a los niños, encontrar actores adecuados. Cuando empezamos a buscar, había muy pocos niños que querían hacerlo porque les parecía muy difícil y en general se pensaba en nuestro ambiente que era una tarea muy difícil. Así que el casting fue lo más difícil. Recorrimos todo el país y hemos encontrado a estos niños. Desde el principio llevábamos a un psicólogo con nosotros que evaluaba a los niños desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de capacidad de actuar. También colaboraron los padres, todos colaboraron, los padres, Bartosz, Mateusz. Creamos una familia gracias a la cual nos sentimos bien y pudimos atravesar ese periodo de grabación y todos entendíamos qué queríamos hacer y por qué. Creo que los niños están un poco nerviosos en este momento, pero hemos debatido con ellos el tema y ellos saben que en el mundo esas cosas ocurren a veces al lado nuestro y no lo sabemos. A veces conocemos a un niño que cuida de su padre o cuida de su hermano y luego resulta que este maravilloso Szymek o Czarek hace algo que no nos cabe en nuestras cabezas, pero trabajando con los niños tuvimos que mostrarles cómo se hace una película, tuvimos que mostrarles que algunas cosas que en la pantalla son muy drásticas se crean de una forma especial, les explicamos cómo se hacen, lo tratamos como una especie de juego, les mostrábamos, por ejemplo, cómo se corta una mano, los niños jugaron a hacer la película, a maquillarse, a los dobles y los preparábamos para hacer las películas más difíciles. Y yo creo que si no fuera porque todos hemos trabado una amistad, creo que los niños siguen teniendo un maravilloso contacto hasta hoy, si me lo podéis confirmar, eso sería imposible. Por supuesto,
Todo ello lo dirigió Bartosz y él fue su mejor compañero de trabajo y creo que la confianza que se ganó de los niños, y si no fuera por su forma de tratarlos como socios, como partners, empezando por que nos decimos la verdad, decimos la verdad sobre todo lo que hacemos y somos conscientes de lo que hacemos es un trabajo, no sería tan real la película y creo que lo hemos conseguido, creo que hemos conseguido que sea muy real. La muestra de ello es que varias personas abandonaron la sala. Es prueba de que era muy verídico. Bueno, la pregunta era también a Bartosz y a Félix. Beyond earlier question that generally also a kind of realization that we came to have. Cierta realización que vinimos con Bartosz, tienes una cuestión anterior. Esto es un mecanismo típico cuando nos enfrentamos con unas cosas increíbles, aterrorizadoras. La primera cosa que hacemos, la primera línea de defensa es encontrar una explicación racional, evidentemente, a menudo. Y este es el hecho que no lo conoce el público en general, pero es archiconocido para los psicólogos y los profesionales que tratan esta cuestión. Es el hecho de que a menudo no puedes encontrar una explicación racional por lo que ha ocurrido. Bartosz, ¿quieres añadir algo? No, realmente no tiene nada más que añadir. La pregunta ha sido ¿qué preparación? Y la financiación. No sé qué más puedo añadir. Bueno, Bartosz, cuando escribió el guión, junto con el co-guionista, ganaron un premio famosísimo para guiones en Polonia y a partir de ahí fue muy fácil. Pensamos, bueno, queríamos realizar una película que potencialmente llegaría a ser importante. Por supuesto, queríamos intentar conseguir transmitir un mensaje para destacar el problema social que por lo menos en Polonia no se discutía y no se hablaba de él demasiado. Así que como ha dicho Mirella, para el Instituto Cinematográfico Polaco no tardaron mucho a la hora de apoyarnos, se fiaron de nosotros desde el principio. Y aquí estamos. Yo creo que esto, dziękuję. Thank you for coming. Muchas gracias por asistir. Gracias. I'll be loving you always with the love that's true.